Ahora sí, daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primeramente quisiera agradecer a todos los invitados del día de hoy, a todos nuestros profesionales participantes que nos han venido acompañando durante todos los #jueves de webinars durante los últimos 2 años. Muchísimas gracias y esperamos que como todos nuestros otros eventos, sean muy productivos y fructíferos para ustedes. Segundo, quisiera agradecer a los equipos de Saint-Gobain y Volcán por ayudarnos con la coorganización de este evento. Muy importante para nosotros poder difundir el expertise de nuestras empresas asociadas, por lo cual nos hace muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Finalmente, algunos recordatorios antes de iniciar el webinar. Les pido por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias. De la misma manera, les pido por favor también todos los comentarios, dudas, consultas que tengan, nos la hagan llegar por el chat. Finalmente, este webinar va a estar grabado y va a ser colgado en nuestro canal YouTube y lo podrán encontrar a partir de la próxima semana. Pero bueno, para dar inicio a nuestro webinar, me gustaría invitarlos a escuchar a nuestra coordinadora del Network de las Américas del Consejo Mundial de Construcción Sostenible, Juanita. Les recordamos nuestro propósito como organización. Queremos ciudades sostenibles que brinden un entorno más seguro y saludable para las personas. Alineados a este nuevo propósito, viene el mensaje de Juanita. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Juanita Álvarez, Head of Engagement and Networks del World Green Building Council. El día de hoy les voy a hablar sobre la estrategia del World GBC para el movimiento de construcción sostenible. Para todos es de conocimiento que el entorno construido y las edificaciones pueden y realmente deben responder a los grandes desafíos de sostenibilidad y salud que enfrenta el mundo y nuestros países. El planeta nos ha venido hablando desde hace varios años, mostrándonos desde distintos desastres naturales, situaciones y las consecuencias que ha implicado que necesitamos generar una acción hoy y ahora, que necesitamos cambiar nuestros hábitos, nuestra industria para lograr aportar soluciones que protejan a nuestro planeta y nuestros ecosistemas y ambiente. Y es así como el entorno construido es una gran solución al cambio climático. Nosotros debemos ser conscientes del impacto que nuestra industria genera y es por eso que sabemos que las edificaciones son responsables del 37% de las emisiones globales de carbono. También sabemos que somos responsables en la industria de la construcción del 50% de los materiales que son extraídos y que para el 2060 el stock de edificaciones en el mundo se espera que se duplique. El tiempo se agota y necesitamos generar acciones inmediatas y que sean efectivas para lograr la reducción de emisiones para cumplir con el escenario de 1.5 grados centígrados, que no incremente más de esta meta que se acordó en los acuerdos de París y que en cada cumbre climática seguimos revisando y seguimos identificando oportunidades y soluciones para aportar. Y es así como nace el movimiento del World Green Building Council, una organización que es una red local, regional y global, que tiene más de 70 consejos de construcción sostenible que nos representan en el mundo, con más de 36,000 compañías que comparten con nosotros en su ADN la convicción por una construcción sostenible, por un entorno construido de manera sostenible y que catalizan la adopción de esta filosofía para todos en todas partes. Y es así como el World GBC tiene distintas rutas de impacto para poder trabajar en esta transformación y lograr el seguimiento y medir el progreso de cómo trabajamos para la construcción sostenible. Y lo hacemos a través de la colaboración, establecer alianzas sectoriales mutuamente beneficiosas que nos permitan generar un mayor impacto a distintas escalas locales, regionales y globales, que trabajamos implementando distintos recursos con nuestros miembros y aliados. Buscamos promover y apoyar el desarrollo de políticas públicas para que la construcción sostenible se vuelva la nueva línea base, esa nueva forma de construir y que sea a partir de estas políticas, códigos y estándares que elevemos la ambición hacia las mejores prácticas, los mejores estándares y criterios de sostenibilidad en nuestros procesos constructivos. Y es así como también promovemos el apoyo del desarrollo y la implementación de distintas herramientas de certificación creadas por nuestros Green Building Councils para atender
las necesidades de los diferentes mercados y negocios para promover el caso de negocio de la construcción sostenible, donde reunimos la data, la información que nos permite establecer esos puntos donde está el retorno de la inversión, donde está todos aquellos datos que justifican el por qué construir sostenible es un mejor negocio y lo podemos hacer desde la responsabilidad con nuestro entorno y con nuestros ecosistemas y planeta. Y es así como es importante trabajar desde el área de la comunicación, lograr un intercambio de conocimiento entre GVCs, aliados y miembros para lograr compartir esa visión y comunicar la urgencia de lo que estamos realizando y celebrar los casos de éxito, las lecciones aprendidas y poder replicar las herramientas que hacen sentido, que muestran efectividad y que nos permiten acortar esa curva de aprendizaje entre unos países y otros, entre unas iniciativas y otras. Y es ahí donde vienen espacios como estos de educación para desarrollar recursos, herramientas educativas, eventos y capacitación que promuevan la mayor capacidad del mercado para adoptar soluciones a gran escala en pro de la sostenibilidad. Y de ahí viene también un tema muy importante y es la innovación, poder inspirar, promover líneas de trabajo que generen ideas pioneras en el mercado y que se establezca una visión ambiciosa de la industria por la descarbonización, por apoyar los esfuerzos de los distintos Green Building Councils en su impacto local y que permita también atraer la inversión hacia estas dinámicas de mercado de construcción sostenible, donde podamos generar mejores productos financieros, un movimiento de inversión responsable y que podamos lograr promover y apoyar el despliegue rápido de proyectos de construcción sostenible a la escala y a la urgencia que lo estamos necesitando. Y es así como el World GBC desde hace 2 años se planteó una nueva estrategia para los próximos años y para todo nuestro movimiento de construcción sostenible, donde establecimos 3 áreas de impacto: acción climática, salud y bienestar y recursos y circularidad. Cada una de estas áreas de impacto busca ofrecer soluciones, proyectos e iniciativas que aporten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, donde la industria de la construcción puede aportar a más de 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y para cada una de estas áreas de impacto nosotros tenemos un proyecto global que busca establecer metas que se puedan trabajar desde la colaboración global hasta el impacto regional y local, donde para acción climática tenemos el proyecto que llamamos Advancing Net Zero, que tiene como meta la descarbonización total del entorno construido y donde para el 2030 buscamos que todos los edificios nuevos, la infraestructura, las renovaciones, tengan un 40% menos de carbono incorporado con una reducción de carbono inicial muy significativa y donde buscamos que todos los edificios nuevos tengan un carbono operativo neto cero. Ahora, si hablamos de salud y bienestar, para este proyecto, para esta área de impacto tenemos el proyecto de Better Places for People, un proyecto que tiene como meta lograr un entorno construido que ofrezca edificaciones, comunidades y ciudades sostenibles, equitativas y resilientes. Cuando estamos hablando de esta nueva planeación estratégica, estamos hablando ya no solo de edificaciones individuales, sino estamos estamos teniendo una visión holística al entorno construido y a cómo podemos trabajar desde diferentes frentes que amplifiquen nuestro impacto y nuestro desarrollo como industria. Y para el 2030 estamos buscando una mejora sustancial en la salud pública y el bienestar a través del desarrollo de un entorno construido sostenible en todo tipo de edificaciones nuevas y existentes y con un enfoque en viviendas de calidad para todos, donde a través de distintas herramientas, conocimiento, educación, ofrecemos herramientas para que la industria, cada GVC y sus miembros puedan trabajar sobre este frente y promover la salud y el bienestar para todos en todas partes. Ahora, para el proyecto de recursos y circularidad, esta es una iniciativa que venimos trabajando desde el año pasado y donde buscamos generar un nuevo proyecto global
que promueva un entorno construido que facilite la regeneración de los recursos, de los sistemas naturales y que al tiempo también proporcione beneficios socioeconómicos a través de una economía circular. Y nuestra meta para el 2030 de este proyecto es lograr el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales dentro del entorno construido, logrando cero residuos y trabajando hacia un entorno construido con un agotamiento neto cero de recursos. Y como les venía hablando, esto lo logramos a través de nuestras distintas formas de impacto y de lograr la transformación. Y esto se traduce también a nuestros agentes de impacto, donde trabajamos con más de 36,000 compañías miembro que hacen parte de nuestros GBCs, más de 70 consejos de construcción sostenible en el mundo, nuestros proyectos globales, regionales y los locales, las alianzas con distintas organizaciones que tienen como objetivo esta misma identificación con la descarbonización total del entorno construido y trabajar con los gobiernos locales y nacionales para promover estas metas y el alcance de los diferentes compromisos de cada país con los acuerdos de París y con las metas para cambio climático, y donde buscamos que todo esto permee también en los diferentes profesionales como ustedes que están hoy en este espacio de capacitación y de conocimiento, y que se puedan volver amplificadores de esta información, embajadores de la construcción sostenible al recibir el mejor conocimiento, las mejores prácticas, educación e información para ustedes llevar a sus lugares de trabajo, para implementar en sus roles y para ser agentes de cambio junto con nuestro gran movimiento de construcción sostenible. En esta diapositiva ustedes pueden ver dónde tenemos presencia en las diferentes regiones, en los distintos países, y cómo estamos trabajando con todos los GBCs del mundo para promover esta transformación desde estas áreas de impacto, estas áreas de colaboración, y donde la palabra principal siempre va a ser colaboración. Trabajar en conjunto con ustedes, con todos los actores que hacen parte de esta industria. Y es así como los invito a que toquen la puerta de sus Green Building Councils para que se sumen a este esfuerzo, para que sean parte de las personas que aportan a este movimiento con su conocimiento, con su intención, con su pasión, para lograr un entorno construido sostenible para todos en todas partes. Con esto finalizo y los quiero invitar a que conozcan más del World GBC, de nuestro movimiento, y nos sigan en nuestras redes sociales, consulten toda la información, publicaciones y reportes que tenemos para todos ustedes sobre estos proyectos e iniciativas. Y si quieren contactarme, les dejo ahí mi correo electrónico. Muchísimas gracias y espero disfruten de este espacio de conocimiento e intercambio de información y mejores prácticas con el GBC Perú. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este corto mensaje del Consejo Mundial en el cual se repasaban los nuevos objetivos de la organización y pudieran apreciar las oportunidades que tenemos nosotros ahora como GBCPE para involucrarnos en estos proyectos y participar de manera mucho más activa y tener una influencia a nivel internacional. Pero ahora sí, vamos con nuestros invitados especiales, con Gerson Vargas, asesor técnico de la empresa Saint-Gobain Volcan. Me comentan si ya se puede observar la pantalla. Sí, vemos su pantalla perfectamente, Gerson. Muy bien. Okay. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gerson Vargas y el día de hoy vamos a ver el drywall como requerimiento acústico o como respuesta a requerimientos acústicos dentro del proceso constructivo. Vale decir en obras, claro está. Por supuesto, soy asesor técnico en la empresa Volcan Perú, ahora Saint-Gobain, parte también del grupo y perteneciente, miembro a esta empresa como tal. Voy comentándoles rápidamente que Volcan tiene presencia regional en 4 países de Sudamérica. Uno de ellos es pues nuestra
Nuestro país como tal está en Colombia, en Brasil, en Chile, tiene una alta o amplia cobertura de distribución y claro está también que un alto estándar de operación, muy comprometidos con el tema de la seguridad y medio ambiente, ¿no? Una de las cosas que hemos venido desarrollando en todo este tiempo, pues, como empresa, nosotros ya tenemos más de 5 años en el mercado como tal, tenemos muchas líneas de productos, dentro de ellas la más conocida seguramente las placas de yeso cartón, bajo la marca Volcanita, la lana de fibra de vidrio, etcétera, y que actualmente pues pertenecemos al grupo Saint-Gobain, somos grupo Saint-Gobain a partir del año pasado 2021, ¿no? Y estamos en todo ese proceso de cambio y de mejora continua en todo el tema de nuestra compañía como tal, ¿no? Dentro de los 3 pilares que nosotros manejamos como compañía, una de ellas es pues la sostenibilidad y justamente lo que nos comentaba Juanita es pues que nosotros tenemos sistemas constructivos sostenibles. Una de ellas es bajo un estándar alto de calidad en todos nuestros productos y por supuesto tener soluciones constructivas innovadoras, cada vez más desarrollando soluciones constructivas, desarrollando procesos constructivos y claro está, productos que tengan un alto grado de sostenibilidad, obviamente para el futuro de nuestros hijos, por supuesto, ¿no? Y ya quizás haciendo un pequeño recordaris de lo que es el sistema Drywall como tal, algo que seguramente muchos de nosotros conocemos, que es un tabique de Drywall. Claro está que es un muro divisorio, es un tabique divisorio construido de materiales de yeso cartón. Nosotros somos fabricantes de yeso cartón, somos fabricantes también de fibrocemento. Nuestra planta de fibrocemento está en Chile, nuestra planta de yeso cartón está aquí en Perú a partir del año 2013. Venimos fabricando placas de yeso cartón en sus distintas presentaciones que más adelante les voy a ir haciendo mención. También tenemos estructuras metálicas de acero galvanizado que son conocidas bajo la marca Volcometal. Entonces, todos estos componentes que los acabo de mencionar, tanto las placas, que son los revestimientos, tanto los perfiles de acero galvanizado, que es el esqueleto o el marco como tal, para todo lo que es el sistema drywall o una solución constructiva de drywall, y también hay que mencionar las lanas, ¿no? En sus variedades, tanto lana de fibra de vidrio, que muchos de nosotros conocemos seguramente, y también las lanas mineral, la lana mineral, ¿no? Estas son absorbentes, absorbentes acústicos como tal, ¿no? Entonces, solamente haciendo mención rápida de los tipos de tabiques y soluciones constructivas que muchos de nosotros vamos a encontrar en las obras, en el mercado, por supuesto. Una de ellas, la más posiblemente utilizada, es el tabique simple, el lado izquierdo que ustedes pueden observar. Es una placa de yeso cartón por ambas caras. La estructura de acero galvanizado como tal, la lana de fibra de vidrio o sus variables, en todo caso, dependiendo de la solución constructiva. Pero posiblemente esta solución sea una de las más utilizadas en proyectos de mediana envergadura. Sin embargo, también tenemos las soluciones de tabiques cortafuego. Obviamente no es un tema del día de hoy, sin embargo, lo hago mención nada más como un tabique doble. ¿Ok? Un tabique doble que hace mención a doble placa de yeso cartón por ambas caras y que esto a su vez tiene un desempeño acústico y también tiene un desempeño térmico o resistente al fuego también, ¿no? Entonces, este tipo de solución es la más utilizada posiblemente en proyectos de envergadura alto, tipo hospitales, tipo centros comerciales, ¿no? Quizás sean los más utilizados. Sin embargo, también tenemos un tipo de solución constructiva que es el medio tabique, que ustedes pueden observar, que viene como una especie de revestimiento a cualquier tipo de solución tradicional, sea un muro de concreto armado, sea de albañilería, cualquier tipo de solución constructiva tradicional. Si nosotros queremos evitar el tema de terrajeo, también podemos colocar este tipo de sistema, el medio tabique, reemplazado por una estructura de acero galvanizado, lana si se requiere de acuerdo al tema acústico y el revestimiento que vendría a ser la placa. Y finalmente tenemos una solución muy interesante
que es el tabique técnico con doble estructura en paralelo. Esto normalmente es utilizado para espacios donde se requieren instalaciones y necesita pasar sí o sí por el medio del tabique, ¿no? Entonces se hace un doble tabique y se requiere un espesor mayor, posiblemente oscila entre el 15 centímetros aproximadamente a 25 o 30 centímetros, ¿no? Es un espesor de muro aproximado. Sin embargo, este tabique también es utilizado muchas veces en cines, ¿no? Teniendo un requerimiento acústico de aproximadamente 60 decibeles o mayores incluso, ¿no? Ahora les voy a mostrar también más adelante ciertas soluciones constructivas, posiblemente las más usuales en nuestro medio, para que también puedan tener un cierto conocimiento de cuántos decibeles podemos aislar y cuántos decibeles podemos tener de acuerdo a cada solución constructiva. ¿Ok? Dos ventajas muy importantes del sistema Drywall como tal es que el sistema Drywall en sí ofrece controlar el nivel de protección al fuego de acuerdo a nuestra normativa, la A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y algo que nos va a interesar en esta tarde es que el sistema Drywall también nos brinda un alto estándar o un buen nivel de desempeño de aislamiento térmico, ¿no? Y algo que nos interesa, pues, es el tema acústico, que con este tipo de sistema nosotros podemos acondicionar ambientes y espacios con un alto grado de nivel acústico. Podemos controlar. El sistema, por supuesto, es versátil y se presta para este tipo de configuraciones, ¿no? Y nos brinda ciertas ventajas acústicas. Entonces, yendo a lo que nos interesa en esta tarde, ¿qué es el sonido y cómo nos afecta? Con algo, una definición bastante interesante, pues el sonido es el movimiento o vibraciones de moléculas causadas por perturbaciones físicas, las cuales viajan a través del aire, líquidos, sólidos, etc. Y estas pues viajan en todas las direcciones, ¿no? En todas las direcciones. Si tienes un ambiente completamente cerrado, el sonido que se emite está chocando y rebotando a través de la reverberancia en todas las direcciones. Entonces, ¿cómo este ruido o sonido quizás no disimulado, por decir, nos afecta? ¿Cómo afecta al ser humano? Pues produce cansancio, disminución en la productividad, en otros quizás el tema de sorderas, en muchos de nosotros el tema de estrés, ¿no? Ahora, este tipo de sonido o ruido, ¿cómo se puede medir? Es a través de la intensidad y obviamente el tema del decibeles. En el cuadro izquierdo ustedes pueden observar alguna mención de sonidos o productos que pueden afectar o que tienen una fuente sonora y que pueden afectar directamente al ser humano, ¿no? Uno muy conocido, por ejemplo, el tránsito pesado. El tránsito pesado está alrededor de una intensidad de 80 decibelios, ¿no? Una conversación que nosotros podamos tener normalmente en nuestras oficinas o en nuestro centro de trabajo o en nuestras viviendas está alrededor del 60 decibelios, ¿ok? Por ejemplo, un avión está alrededor de 160 decibeles. Imagínense tener toda esa intensidad cerca, ¿no? Y obviamente el sistema Drywall empieza a jugar un rol importante para poder disminuir esos tipos de reacciones o ese tipo de intensidad, buscando una solución adecuada para mitigar estos temas de ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos controlar el tema del ruido? ¿Cómo podemos controlar el tema del sonido? Dos posibilidades existen. Una es desde la fuente emisora de sonido, y claro está que, por ejemplo, ustedes pueden observar un parlante, una especie de un parlante en el lado derecho, en el lado B, es una especie de parlante que está emitiendo un sonido, ¿no? Entonces nosotros podemos quizás controlar desde la misma fuente, obviamente bajando el volumen. Si fuera un artefacto electrónico, podríamos bajar. Sin embargo, si es otro tipo de
de fuente sonora es complicado, es casi imposible de poder controlar. Sin embargo, podemos nosotros buscar una forma, espacios, materiales, soluciones constructivas que nos permitan mitigar este tipo de sonidos, ruidos, etc. Entonces, es ahí donde el drywall cumple un rol muy importante para poder aislar condiciones, espacios, superficies, ambientes en los cuales podemos mitigar el ruido, podemos mitigar el sonido. Entonces, el drywall se presta para ello, es muy versátil en este caso. Algo muy práctico. Tenemos una fuente emisora de sonido, el lado izquierdo, la sala A, y al lado derecho tenemos una sala B, que queremos tener una exigencia de 35 decibeles en esa sala, en ese espacio. Sin embargo, la fuente emisora de sonido tiene alrededor de 80. Nosotros necesitamos algún material, algún aislante de sonido, en este caso, que pueda mitigar esa cantidad y que podamos llegar a esa cantidad de exigencia requerida, ¿no? Entonces, para ello, pues, nosotros podríamos colocar un tabique de drywall, un tabique del sistema constructivo en drywall Volcán, con un aislamiento acústico aproximado de 45 decibeles. ¿Ok? Entonces, esta es la versatilidad de nuestros sistemas. Esta es la versatilidad de los productos como tal que podemos armar sin ningún problema y llegar a estas condiciones requeridas o a esta necesidad, ¿no? Entonces, nuestro sistema como tal puede funcionar, puede controlar sin ningún problema a altos requerimientos acústicos. Algo muy importante, y aquí un punto muy interesante, es que el drywall como sistema constructivo posee la versatilidad de variar de acuerdo a la necesidad del proyecto. Vale decir que de acuerdo a los decibeles o aislamiento acústico que el proyecto necesita o que un ambiente necesita, nosotros podemos variar, y esa es la versatilidad del sistema constructivo en drywall. Podemos aumentar el espesor, podemos variar la masa, podemos variar el ancho de muro, el espesor de muro, sin ningún problema. Y eso a su vez trae consigo una mejoría en temas térmicos, en temas acústicos, en temas incluso de resistencia al fuego. Sin embargo, aquí hay 3 puntos muy interesantes que nosotros tenemos que resaltar en cómo poder controlar, cómo poder manipular, si se puede llamar, el sistema constructivo como tal, para alcanzar los requerimientos acústicos de algún proyecto en especial. Tenemos 3 puntos. El primero es aumentar la masa. Les mostraba al inicio que el tabique simple, una placa de yeso, independientemente del espesor, podemos aumentar la masa y podemos llegar a unos requerimientos acústicos entre 36, 37, 38 decibeles, aumentando simplemente el espesor de un tabique simple, como pueden observar en la imagen ustedes en el lado izquierdo. Ese es un tabique simple y que podríamos llegar a esos requerimientos acústicos. Si aumentamos la masa, vale decir, aumentar una placa más por cara, podríamos llegar incluso a los 42, 43, hasta 45 decibeles de aislamiento acústico, dependiendo del espesor también de la placa. ¿Okay? Entonces, una solución adecuada para poder controlar el ruido, para poder controlar el sonido, es aumentar la masa. Tienes un tabique de drywall, aumentas la masa, es una solución adecuada. Pero no solamente basta con eso, sino que también hay que aumentar la trayectoria o romper la trayectoria, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora lo vamos a ver y lo vamos a desagregar un poquito más a detalle. Y les voy a mostrar isometrías, dibujos en los cuales nosotros podemos manejar y romper la trayectoria. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ahora lo vamos a ver. Y el número 3 es absorber el tema de la absorción acústica dentro del muro como tal.
Y para ello hacemos uso de materiales que tengan cierta capacidad de porosidad y cierta capacidad de absorción. Entonces, y ahí es donde se prestan muy bien las lanas de fibra de vidrio, las lanas minerales, son las que cumplen un rol muy importante dentro de esta construcción del sistema constructivo en seco y en temas netamente acústicos, claro está. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El aumentar la masa en un tabique simple con placas de media por lado, esto es un ejemplo ya práctico, estamos alrededor de los 34 decibeles aproximadamente. Si nosotros cambiamos a ese tabique simple una placa de mayor espesor, la más utilizada, 5 octavos, una placa por lado, estaríamos aumentando alrededor del 5% de su capacidad, entre un 1.5 decibeles hasta 2 decibeles en algunos casos. Entonces estaríamos mejorando el desempeño acústico de esos tipos de tabiques. Y también lo que les comentaba era el tema de utilizar doble placa de yeso cartón por ambas caras. Las más utilizadas quizás sean un tema cortafuegos. Sin embargo, en el tema acústico también tiene un gran desempeño y que está alrededor de los 42 decibeles de aislación acústica. E incluso si cambiamos de espesor de placa, podríamos llegar hasta los 46 decibeles. Entonces, está en ese rango aproximadamente, ¿no? Tenemos soluciones, claro está que podemos llegar desde los 34 decibeles hasta los 60, 70. Hace un par de semanas estuvimos viendo un proyecto que llegamos hasta los 70 decibeles de aislamiento acústico, con un tipo de solución muy particular, muy peculiar, que obviamente se tuvo que adaptar al proyecto. También tenemos soluciones con triple placa que están alrededor de los 50 decibeles, 51 decibeles aproximadamente, triple placa. Y el tema de romper la trayectoria, pueden observar en las imágenes ustedes, es, por ejemplo, colocar los perfiles de acero galvanizado en zigzag, ¿no? En zigzag, si lo podemos denominar de esa manera, en zigzag. Y ahí estamos, si se dan cuenta ustedes, están los perfiles en paralelo. Sin embargo, estos perfiles no llegan a topar a la otra cara o a la cara interior de las placas en este caso. Ahí estamos aislando los dos medios tipos de tabique. Entonces ahí estamos rompiendo, quieras o no, la transmisión del sonido. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que resaltar, es que a través del el sonido va a ser transmitido incluso a través de los perfiles, incluso a través del tipo de perfiles que nosotros estemos utilizando. Y aquí también hago mención que depende también del espaciamiento de los perfiles, depende del espesor de los perfiles, ¿no? Y todos estos criterios, incluso cuando nosotros hacemos las simulaciones acústicas o cuando hacemos los cálculos o los ensayos en el laboratorio, el tema acústicos como tal, todas esas cosas tienen y pueden tener influencia en el análisis general del desempeño acústico de un tabique, ¿no? Sin embargo, rompiendo la trayectoria, colocando la lana en zigzag, como pueden observar ustedes en la imagen, tenemos un buen control y un buen manejo en el tema de aislamiento acústico, ¿no? Podemos aumentar 2, 3, y dependiendo del espesor de muro también, aumentar ciertos desempeños en este caso, ¿no? El otro punto es, pues, el tema de la absorción en la cavidad. Algo muy importante es que dentro de un proyecto de repente podríamos prescindir de utilizar lana, ¿no? En algunos casos hemos visto este tipo de soluciones constructivas y que no por temas X de la obra no quieren utilizar lana de repente en el interior de un tabique. Sin embargo, nosotros como fabricantes de la solución constructivas, de los productos que utilizamos bajo este criterio de construcción en seco, recomendamos siempre el uso de la lana, nuestra lana de fibra de vidrio, ¿no? Recomendamos siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra,
como pueden observar en la imagen, absorbe el ruido, absorbe el sonido y puede mitigar y ayudar al desempeño acústico de una solución constructiva, de un tabique como tal. El no tener lana, cuando el sonido impacta al tabique, empieza a reflejarse o a reflectarse en todo el interior del muro, del tabique, en la cavidad como tal. Y empieza a reflectarse y empieza a ser trasladado en gran manera al ambiente contiguo. Entonces, lo que nosotros hacemos con la lana, al ocupar esa cámara de aire y rellenarlo, de alguna manera u otra estamos ayudando a mejorar el desempeño acústico de ese tabique. ¿De qué manera? La lana, obviamente, absorbe, ¿no? Y se pierde, ¿no? La transmisión de sonido se pierde dentro de todo el espesor de la lana. Obviamente es transmitida hacia el espacio contiguo, pero en menor proporción. Es por ello que nosotros siempre recomendamos colocar lana de fibra de vidrio en cualquier tipo de solución que va a tener un requerimiento o que va a trabajar frente a un aislamiento acústico. Cualquier ambiente que necesite ello, ¿no? Entonces, siempre recomendamos este tipo de soluciones constructivas dentro de nuestro catálogo de productos. Algo muy interesante que tenemos que mencionar es que, de acuerdo a la normativa técnica peruana, el tema de aislamiento acústico no es parte solamente de la lana, por nombrar un producto, no es parte solamente de la placa o del espesor de la placa o de los perfiles, ¿no? Es parte de un sistema como tal, de una solución constructiva como tal, no es de un producto netamente. O sea, el aislamiento acústico, si quieres un 35 decibeles de aislamiento acústico, no te va a dar la placa de 5 octavos, solo la placa de 5 octavos, no, sino es toda la solución constructiva como tal. Entonces, eso hay que tener en claro y eso hay que tenerlo siempre en mente para desarrollar este tipo de soluciones y tener, por supuesto, un proyecto muy interesante, ¿no? Haciendo, nosotros tenemos dentro de las líneas Volcán y quizás juntando algunas cosas y colocando en los 3 puntos que hemos visto, cómo podemos aumentar la masa con todos nuestros productos de placas planas, de yeso cartón y de fibrocemento, podríamos mejorar rápidamente. Les voy a hacer mención ahora de cuáles son nuestros sistemas, de nuestros productos, y más adelante les voy a presentar las soluciones constructivas con simulaciones y algunas ensayadas en este caso. ¿Cómo podríamos romper la trayectoria? Obviamente armando o teniendo un armazón de acero galvanizado de las estructuras principales en zigzag, o de repente haciendo un tabique técnico, un doble tabique, ¿no? Hay muchas formas, claro está. Y lo que les mencionaba ahora último, el tema de las lanas, utilizando una lana de fibra de vidrio, utilizando una lana mineral. Aquí hay una diferencia muy notoria muchas veces entre utilizar o una lana de vidrio o utilizar una lana mineral. Siempre nos preguntan cuál es mejor, cuál en tema acústico tiene un mejor desempeño, ¿no? Sin embargo, nuestra respuesta siempre es la misma y les decimos, los dos tienen un buen desempeño acústico. Sin embargo, una de ellas es netamente para altas temperaturas, que es la lana Island, que es la lana mineral. Es netamente para lugares de repente o ambientes industriales, y es un tema térmico, frente a la lana de fibra de vidrio que tiene mejores prestaciones térmicas, menores prestaciones térmicas a comparación de la lana mineral. Entonces, pero frente al tema acústico, los dos funcionan muy bien. Ahora, ¿cuándo notamos la diferencia en un tabique de drywall? Cuando aumentamos o cuando cambiamos la densidad de la lana. Por ejemplo, tú tienes un tabique y estás utilizando una lana de 12 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad mínima en el mercado y la más utilizada para todos los tipos de soluciones. Y queremos aumentar
el aislamiento acústico, simplemente podemos cambiar la densidad de la lana. Ahora, aquí hay una mención muy interesante y como un dato muy curioso, es que cuando aumentamos la lana, y de acuerdo a las simulaciones acústicas que nosotros hemos ido realizando, si aumentamos una lana a una densidad de 80 kilogramos por metro cúbico, tenemos, ahí sí, recién tenemos un cambio muy interesante de alrededor de los 3 decibeles de aislamiento acústico, solamente por cambiar la densidad de la lana. Si hacen la prueba o hacemos la prueba en nuestras simulaciones acústicas con una densidad menor, no hay ese cambio, no hay esa variación. Entonces, ojo con ello, ¿no? Si queremos cambiar y aumentar el aislamiento acústico de un tabique, podemos cambiar la densidad de la lana a una densidad mayor a 80 kilogramos por metro cúbico y podríamos tener un buen comportamiento acústico para un tabique, una solución constructiva. Rápidamente, nuestras placas de fibrocemento en dimensiones de 1,22 por 2,44 en espesores de 4, 6, 8, 10 milímetros. Esto es básicamente para soluciones constructivas en exteriores. Este fibrocemento va con las juntas completamente visibles, selladas con un sellador de poliuretano, bajo nuestra marca, que ahora nosotros tenemos, bajo nuestra marca Weber Flex como tal. Las placas de yeso cartón que ustedes conocen, las placas estándar, también en dimensiones de 1,22 por 2,44, todas las placas volcanitas en realidad son en esas dimensiones. Sin embargo, en esta presentación tenemos 3 espesores de 3 octavos de media y de 15 milímetros de espesor, netamente para ambientes secos. Ambientes interiores secos, vale decir. La placa de yeso cartón RH, la placa verde, en 2 presentaciones, media y de 15 milímetros de espesor. Esta placa es netamente para ambientes interiores húmedos. Por ejemplo, baños, lavandería y cualquier otro tipo de ambiente húmedos. Esta placa no se debe utilizar en ambientes o en exteriores. No recomendamos, no es aplicable, tiene sus consecuencias al momento de utilizarlo al exterior. Estas placas netamente interiores. La placa volcanita RF, lo que les comentaba, con características y capacidades resistentes al fuego, en 2 presentaciones, de media y de 5 octavos o de 15 milímetros de espesor. Nuestros perfiles o la línea bajo la marca Volcometal en diferentes secciones. La más comercial es 38, 64 y 89 milímetros para los parantes de acero galvanizado en 2 espesores, 0,45 y 0,90 milímetros. Los rieles 39, 65, 90. Tenemos los omegas con estas dimensiones, como ustedes pueden observar. Todos nuestros perfiles son perfiles con un recubrimiento zincado de 120 gramos por metro cuadrado. Todos nuestros perfiles. También tenemos los esquineros de 30 por 30 de 0,30 milímetros de espesor. La lana de fibra de vidrio, una lana que viene en rollos, tenemos en varios espesores de 50, 65 y 90 milímetros de espesor, con una densidad mínima para todos nuestros ensayos, por ejemplo, nuestro ensayo de cortafuegos y algunos ensayos acústicos o simulaciones acústicas que están con una densidad de 12 kilogramos por metro cúbico como mínimo. ¿Okay? Esta lana viene en una presentación de rollos. También tenemos en paneles, de acuerdo a la densidad, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, con una densidad superior de repente a los 35 kilogramos por metro cúbico, si empiezan a venir en paneles, a los de 80, claro está, vienen en paneles de 100 también, en paneles hasta 150 tenemos que vienen en paneles de 0,6 por un metro aproximadamente. Entonces, esta lana podemos utilizar en los muros como tal. Y algo muy interesante que justo hace un par de semanas conversaba con alguien justamente pidiendo revisando un proyecto como tal con características de aislamiento acústico muy elevado entre los 58 decibeles a 52, 53 decibeles
y me preguntaron, ¿el tabique debería llevar una banda acústica si es un tabique acústico? Recomendamos utilizar una banda acústica en todo el perímetro. Como ustedes pueden observar, va en el encuentro de los rieles y la losa, o los parantes y las columnas de concreto, o cualquier tipo de estructura portante que tenga la edificación. Entonces, nosotros compartimentamos y aislamos muy bien colocando este tipo de bandas acústicas, y para ello Soluciones Constructivas Volcán Sangobán, Perú, tiene pues el tema de estas bandas acústicas que se llama bajo la marca Sonoglass. Es una banda acústica con un espesor de 25 milímetros aproximadamente. ¿Y qué hace esta banda acústica? Pues ayuda a tener un mejor desempeño al tabique, al muro. ¿En cuánto está? ¿Alrededor de cuántos decibeles estaríamos mejorando con esta banda acústica Sonoglass, la cual nosotros recomendamos para cualquier tipo de solución constructiva que tenga un alto aislamiento acústico? Tenemos un incremento de alrededor de 3 decibeles al utilizar esta banda acústica en el perímetro del tabique como tal. Ahora, adicional a ello, hay que también utilizar y hay que colocar también un sello que tenga ciertas características de aislamiento acústico, ¿no? También es recomendable colocar este tipo de sellos para las soluciones de tabiques acústicos. Entonces, nuestra banda acústica mejora en el acondicionamiento acústico, elimina los puentes térmicos, tanto de vibración en el aire, vibración directa del aire, por ejemplo, en el ambiente, en el aire, y vibración por impacto, ¿no? Las vibraciones que de repente podemos tener en las losas, en el piso, etc. Tenemos o ayuda a tener un mejor desempeño. Es fácil de instalar, vienen en rollos, es fácil de instalar, vienen en espesores o en anchos, dependiendo también de la sección del perfil que vamos a utilizar. Entonces, esta banda acústica es recomendable para cualquier tipo de soluciones constructivas. Adicionalmente a ello, si queremos también tener como un plus, si queremos tener un mejor desempeño en el tabique, también podríamos colocar bandas acústicas en los perfiles, ¿no? Tanto vertical como los horizontales, los rieles que van en la losa inferior, en la losa superior, y podemos mejorar incluso mitigar el tema de vibraciones y evitar la transferencia de sonido a través de los montantes, de los perfiles como tal. Podemos mejorar, también hay bandas acústicas para ello, y tenemos un mejor desempeño en el tema acústico. Y por supuesto, sin antes mencionar el tema de nuestros acabados con la Junta Pro, las juntas invisibles para todas las placas Volcanita de yeso cartón directamente en cualquiera de sus presentaciones, solamente para nuestras placas Volcanita. Todas estas líneas, las que ustedes están observando, desde nuestra placa Volcanita, yeso cartón, Volcan Board, en fibrocemento, Island Glass, todo lo que es lana, Island en lana mineral, los perfiles Volcometal, Junta Pro, todos esos productos son nuestros, nosotros lo producimos, tenemos al mercado para cualquier tipo de solución constructiva que ustedes puedan necesitar y puedan utilizar en sus productos como tal. Entonces, este es un breve resumen de nuestros productos y soluciones constructivas que a continuación vamos a ver. Previo a ello, les voy a mostrar un pequeño video. Espero que el sonido pueda salir. Y parece que no sale el sonido. Pero bueno, ya. No importa. Gerson, Seguimos. ¿Sí? si quieres probemos una vez más. Quizás se demoró un poquito. Si quieres probemos intentar utilizar el video con el sonido. A ver, dame un segundo, por favor. Veamos. Me dice que no se puede reproducir. Qué raro.
Si gustas, mientras presentas de repente, mientras vamos a la ronda de preguntas, si quieres me puedes pasar el video y yo me encargo de presentarlo al final. Sí. Perfecto. Ya, seguimos. Entonces, algo que nosotros podemos ir revisando, cómo podemos controlar el tema de, o cómo podemos tener un aislamiento acústico, resumiendo todas las ideas que hemos visto el día de hoy. Primero, el tema de las cavidades de los muros. La cámara de aire, por ejemplo, ayuda a la pérdida de transmisión de sonido a través de los montantes, a través de la cavidad, etcétera, y podemos utilizar unas lanas, ¿no? Las lanas de Island Glass o Island en cualquiera de sus presentaciones, ayudaría a tener un buen desempeño en el tema acústico. Algo que les mencioné es que la diferencia entre la lana de roca y la lana de vidrio es básicamente la lana de fibra la lana mineral tiene una resistencia a altas temperaturas, por encima de los 700-800 grados centígrados aproximadamente, versus la lana de fibra de vidrio, que es menor a los 500 grados, en ese rango, ¿no? La única forma de si queremos cambiar una lana, en este caso una lana de fibra de vidrio, es aumentar la densidad para tener un mejor desempeño acústico en el tema, en un tabique con estas características, ¿no? Algunas soluciones les voy a mostrar a continuación de algunos proyectos que hemos ido revisando, que hemos ido recopilando también. Son soluciones constructivas que ustedes también lo pueden añadir a sus proyectos con todas nuestras marcas, con nuestras características y con nuestros productos previamente mencionados. Al frente de ustedes tienen una solución muy utilizada, una solución, en este caso es una solución cortafuego de 60 minutos, que es una placa de yeso cartón RF de 15 milímetros de espesor por ambas caras, con perfiles con perfiles de 64 livianos de 0,45, distanciados a cada 47 o 41 centímetros aproximadamente. El espesor de muro tenemos alrededor de los 94 milímetros, ¿no? Y esta solución está alrededor de un aislamiento de los 42 decibeles aproximadamente. La lana que está al interior es una lana con un espesor de 50 milímetros, es una lana de fibra de vidrio de 12 kilogramos por metro cúbico. Esta es una solución muy utilizada cuando se requiere tabiques con ciertas características muy peculiares, que es el tema cortafuego. Esto es otro tipo de tabique, un tabique doble, con el más utilizado posiblemente en tabiques dobles, un tabique de 120 minutos, con doble placa RF, volcanita RF, por ambas caras. En este caso tenemos los perfiles de 89 milímetros, de 0,45 milímetros de espesor, a cada 41 centímetros aproximadamente, como pueden observar. En su interior tenemos la lana Island Glass de 12 kilogramos por metro cúbico y un espesor de 90 milímetros. Esa es la presentación que viene en nuestras lanas. La lana Island Glass viene de 50, 65 y 90 milímetros, las más comerciales, ¿no? El espesor de muro total alrededor de los 15 centímetros y para este caso muy peculiar tenemos 51 decibeles aproximadamente de aislamiento acústico de este tabique. Es una solución muy utilizada en hospitales, por ejemplo, ¿no? Y en algunos centros comerciales que soliciten ese tipo de características. Es más también en tema de hoteles también, ¿no? Y esta es una solución utilizada en ambientes húmedos de doble placa RH, doble placa volcanita RH, de 15 milímetros de espesor por ambas caras, ¿no? También con una lana Island Glass de 12 kilogramos por metro cúbico, el espesor de 90 milímetros. Y aquí hay algo que si se han dado cuenta varía, es el espesor de los perfiles. Aunque el distanciamiento está a cada 41 centímetros aproximadamente, el espesor varía, ya no es un espesor de 0,45, es un espesor de 0,90 para alturas superiores a los 3,5 metros, 4 metros, ¿no? Y
para tabiques que van a ser revestidos o enchapados en algunos casos. Tenemos un aislamiento, si se han dado cuenta, de 49 decibeles. Y aquí algo que les mencioné al inicio es que el distanciamiento de la estructura de los perfiles también tiene cierta incidencia en el desempeño acústico del tabique. Si nosotros colocamos o cambiamos en esta simulación el distanciamiento y colocamos acá 60 centímetros o 61 centímetros, va a variar el aislamiento acústico y va a variar a más, ¿ya? Sin embargo, y es más, también cuando cambiamos el espesor de los perfiles también, y es algo que de repente muy pocos notamos esa diferencia, pero sí varía más o menos algunos puntos, algunos decibeles más, ¿no? 2, 3 en algunos casos. En algunos casos muy, muy, muy precisos. Este es un tabique triple, uno de los utilizados en el tema con un requerimiento cortafuego de 180 minutos. Y esta es una presentación con triple placa Vulcanita RF de 15 milímetros de espesor por ambas caras. Con parantes de 64 distanciados a cada 41 centímetros. En este caso muy particular, por la altura de la solución constructiva del tabique, se utilizó 0,45, ¿no? Hay una lana Island Glass de 50 milímetros de espesor y con 12 kilogramos por metro cúbico de densidad. Sin embargo, esta solución tenemos un aislamiento acústico alrededor de los 55 decibeles. Tengo que mencionarles también que todas estas imágenes o esta composición de cada solución, en la descripción de cada una de ellas, nosotros utilizamos un programa que se llama Insul, y a través de este software nosotros podemos hacer simulaciones acústicas de acuerdo a nuestros sistemas constructivos. Entonces, cuando ustedes soliciten cualquier tema a nuestra empresa o a nuestra compañía, pueden solicitar cualquier tipo de solución constructiva. Nosotros también podemos ayudarles y apoyarles en realizar esta solución juntamente con toda la descripción como tal. Esta es una solución constructiva muy peculiar para un proyecto en particular, en el cual se necesitaba, como pueden observar, aproximadamente 70 decibeles de aislamiento acústico. Entonces, esta solución se ha planteado con placas Vulcanita XR. Es una línea que nosotros también tenemos, unas placas resistentes al impacto. Son placas de yeso cartón, son placas de yeso, pero que tienen un mejor comportamiento de las placas de yeso cartón. Me refiero al tema de impacto. Estas placas Vulcanita XR son resistentes al impacto. Y para este caso muy particular nos solicitaron este tipo de placas, que ahora los voy a mencionar también más adelante, las placas Vulcanita XR. Y hemos hecho todo un mix con estos tipos de tabiques. Con estos tipos de placas y parantes, ¿no? Y perfiles como tal. Por un lado, por el lado izquierdo pueden observar una placa resistente al impacto, una XR, la primera capa. La segunda capa, pegado al perfil, está la placa estándar, la placa Vulcanita, también de 15 milímetros de espesor. Tenemos los parantes a cada 41 centímetros aproximadamente, pesados, con sección de 64 por 38, de 0,90 milímetros. La lana de 65 milímetros de espesor y de 12 kilogramos por metro cúbico, la lana mínima que utilizamos que tenemos nosotros como soluciones, que podemos brindar como soluciones. Y aquí hay algo muy peculiar, es que entre el perfil del lado izquierdo y la placa intermedia hay una cámara de aire. Y esa cámara de aire es muy fundamental, es muy importante en una solución con un alto grado de aislamiento acústico. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra nosotros aislamos los dos muros, ¿ya? Voy a hacer mención a los dos muros, en este caso, aislamos con esa cámara de aire. Y al momento de aislar y que un muro no tiene contacto con el otro, ahí rompemos la trayectoria.
¿no? Una de las definiciones que nosotros vimos hace unos minutos es romper la trayectoria, es tratar de utilizar el tema de aislamiento dentro de la cavidad. Y en este caso muy puntual, al colocar esa cámara de aire, estamos aislando ambos tabiques y estamos evitando y mitigando también la transmisión de sonido, de ruido de un ambiente al otro, ¿no? Esa cámara de aire es fundamental si quieren llegar a soluciones constructivas en tema del sistema constructivo Rey-Volcán, muy elevadas, por encima de los 60 decibeles, por encima de los 65, 70 decibeles. Esta solución es muy interesante. Y esa cámara de aire, por eso lo he resaltado, porque sí o sí tiene que ir esa franja, ¿no? Luego, en la parte intermedia, tenemos una placa RF, ya que esta solución requería ciertas características cortafuegos de 60 minutos, además del aislamiento acústico en esta solución. También cumple tanto acústicamente hablando, y también en el tema cortafuego cumple esta solución, ¿no? En el otro lado tenemos también la lana de fibra de vidrio y la doble placa de 15 milímetros de espesor, tanto RF como la placa resistente al impacto. Tenemos esta solución para cualquier tipo de proyecto que ustedes puedan necesitar. Lo podemos armar sin ningún problema. El espesor de muro en este caso es alrededor de los 213 milímetros de espesor de muro, ¿no? Como tal, con todas estas soluciones, incluida la cámara de aire. Y esta es una solución también muy interesante y que a mí en particular también me llama mucho la atención. Es que si se dan cuenta, los perfiles están en zigzag, como les mencioné al momento de hablar el tema de romper la trayectoria, es aislando también los perfiles. Si se dan cuenta, los perfiles del lado izquierdo soportan las placas y soportan la carga de ese lado. Si tenemos la fuente emisora al lado izquierdo, de ese lado, y en el lado derecho, pues está completamente aislado también, ¿no? Los perfiles en este caso. Eso hace que se pueda también aislar, mitigar el tema de la transmisión de ruido, de transmisión de sonido de un ambiente al otro. Entonces, esta es una solución muy interesante. Si pueden observar, los perfiles verticales, las montantes, son de 64 milímetros y de espesor 0,90 a cada 60 centímetros aproximadamente, 61 centímetros aproximadamente, ¿no? Y si ustedes ven, pueden observar en la parte de la planta, en el dibujito, en el detalle de planta, estos perfiles en su mismo eje están distanciados a cada 60 centímetros. Sin embargo, si lo miramos de manera intercalada, están distanciados aproximadamente a cada 30 centímetros. Y esta es una solución para un espesor de muro aproximadamente de 15 centímetros, muy interesante y muy eficaz para aislamientos acústicos aproximadamente de los 60 decibeles. Entonces, colocamos la lana en zigzag, como pueden observar también, en zigzag, una lana de espesor de 80 milímetros en zigzag, y llegamos a esos requerimientos acústicos. La cavidad total entre los perfiles está alrededor de los 90 milímetros. O sea, eso quiere decir que vamos a instalar rieles, tanto inferior como superior, de 90 milímetros. ¿Okay? La sección del riel sería 90 por 25 y obviamente de acuerdo al espesor que nosotros estemos utilizando. Y para esta solución en particular, este ejemplo en particular, el espesor de 0.90. ¿Okay? Entonces, losa inferior, losa superior, rieles de 90 milímetros, de 90 milímetros de sección por 25, de 0.90 para este ejemplo, y las montantes o los perfiles verticales, los parantes, de menor sección, de 64 milímetros, en zigzag.
y tenemos un buen desempeño acústico alrededor de los 60 decibeles con este tipo de solución constructiva. Doble placa de 15 milímetros Volcanita RH para esta solución en particular, por ambas caras, nos da este desempeño. Entonces, esta es una solución muy interesante y muy particular que también podríamos utilizar en nuestros proyectos, y va a depender mucho también del tema de la altura, ¿no? Del tipo de tabique que vas a utilizar. Altura, hay que considerar varias cosas, altura, el tema sísmico, el tipo de edificación, ¿no? Tenemos un paréntesis que de repente tenemos nosotros como Soluciones Constructivas Volcán, Saint-Gobain, tenemos tablas de alturas de tabiques con el sistema constructivo en seco. Entonces, estas soluciones, de acuerdo a cada zonificación, de acuerdo a cada tipo de edificación, tenemos estos tipos de alturas, ¿no? Haciendo un paréntesis con respecto a ello. Entonces, lo que les comentaba hace un inicio, y de acuerdo a la normativa técnica peruana, para el tema de paneles o placas de yeso cartón, la aislación acústica no depende del producto, no depende de la lana, no depende del panel, no depende del perfil, etcétera, independientemente, sino en su conjunto, de una solución constructiva como tal. Esta solución o toda la solución constructiva va a tener un aislamiento acústico de acuerdo a los diferentes ambientes o diferentes espacios en los cuales nosotros queremos utilizar, queremos instalar de acuerdo a nuestros proyectos. Entonces, como Soluciones Constructivas Volcán, nosotros tenemos soluciones desde los 34 decibeles, 36, 38, y como han visto ahora último, hasta los 70 decibeles, y por ahí podríamos ir de repente desarrollando más soluciones constructivas de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto y de cada solución que ustedes puedan necesitar, ¿no? en sus proyectos. Algunos productos que de repente no son muy conocidos y que estamos ya trayendo y brindando soluciones tanto en muchos proyectos actualmente. Tenemos la placa Volcanita XR, es una placa de yeso de gran resistencia al impacto, es una placa en el tema de densidad más elevada que la placa Volcanita de yeso cartón, la estándar o las demás. Esta es una placa que tiene mayor resistencia, mayor rigidez, y que es utilizada también en interiores, esta placa se puede masillar sin ningún problema. Esta es una placa que tiene una buena estabilidad dimensional, vale decir que no se dilata, no se contrae, ya que su componente principal es yeso, es estable, y que al momento de masillar tiene un buen comportamiento, sin ningún problema. Tenemos también en dos presentaciones en placas estándar, XR estándar y XR resistente a la humedad, XR RH. Entonces, en estas dos presentaciones tenemos este tipo de placa Volcanita XR. Este tipo de placa puede ser muy utilizada, por ejemplo, en pasillos, donde queremos evitar el impacto de las camillas, por ejemplo, en hospitales. Queremos evitar que el muro tenga cierta rigidez, cierta resistencia al tema de impactos. Es muy utilizado en hospitales, en pasillos, por ejemplo, ¿no? En escaleras, etc. En colegios también, claro está, y en zonas de seguridad, ¿no? Este tipo de placa Volcanita es muy interesante. Luego tenemos una placa también de yeso Volcanita, que es una placa acústica. La marca es Rigiton. Es una placa que tiene perforaciones en la superficie de la placa como tal, ¿no? Tiene un velo acústico en la parte posterior, un velo negro, un velo acústico en la parte posterior que ayuda a poder absorber también el tema del ruido, y sus perforaciones, como pueden observar en las imágenes, brindan ciertas capacidades absorbentes en un recinto. Tenemos
en 3 presentaciones. Por ejemplo, de la parte izquierda, con un 6% de área abierta, o sea, de perforaciones, está alrededor de 0.5 de NRC aproximadamente. Y la más elevada, como pueden observar, con perforaciones del 23% aproximadamente en la superficie de la placa de yeso, tenemos un NRC de 0.75. Esta es una de las placas que tiene una muy buena absorción acústica y que puede ir, que podemos instalar en auditorios, en ambientes donde se requiere también un alto grado de absorción acústica, ¿no? Ahora, el tabique puede funcionar muy bien en el tema de aislamiento acústico. Sin embargo, también necesitamos materiales que tengan cierta absorción para evitar reverberancia, o comúnmente llamado el eco, en un recinto completamente cerrado. Y esta placa Ridgeton se presta para este tipo de soluciones. Entonces, también tenemos con perforaciones circulares de un 16% de área perforada y que tiene un NRC del 0.70 aproximadamente. Estas placas vienen en dimensiones de 1.20 por 2.40, 2 metros, etc. ¿Ok? Pueden observar las placas instaladas tanto en muros como también en cielos rasos. Se han instalado algunas de esas placas en Chile, por ejemplo, en cielos rasos, en auditorios, y en otras en muros también, ¿no? En tabiques como tal. Es muy versátil estas placas y tienen una especie de decorativa muy interesante que presta para el tema de diseño en el ambiente, ¿no? Bueno, en los ambientes, en este caso. Entonces, nuestra compañía como tal y Volcán como tal, en todo lo que es proyectos, siempre buscamos tener soluciones eficientes que permitan pues una mayor flexibilidad, mayor versatilidad y sobre todo una buena duración en el tema de la construcción, ¿no? También un tema de ahorro energético y lo que les comentaba y lo que comentábamos al inicio de sostenibilidad en el tema de la edificación como tal. Vale decir también que a través de nuestras lanas, tanto lana de fibra de vidrio y lana mineral, nosotros podemos aportar en el tema energético, aislamiento térmico y absorbente acústico como tal, ¿no? Y también soluciones que puedan contribuir en el entorno, a un entorno más saludable, más agradable, ¿no? Y siempre estamos buscando nuevas soluciones bajo nuestro pilar de innovación como tal, buscando nuevas soluciones constructivas que se puedan adecuar a este tipo de edificaciones sostenibles, este tipo de edificaciones con un ahorro energético como tal. Entonces, nosotros como Soluciones Constructivo de Volcán, Saint-Gobain, ahora tenemos soluciones que pueden ser calculadas en base a la normativa térmica, la EM110. Tenemos soluciones que tienen un alto desempeño acústico, como ya hemos visto, pueden contribuir al tema de reducción de ruido. Todas nuestras soluciones, todos nuestros productos, todos nuestros materiales, todos nuestros sistemas constructivos están libres de toxinas, cada uno tiene sus propios certificados de calidad, su propio certificado, y estamos completamente avalados bajo las normativas ISO como tal, ¿no? También tenemos el tema de seguridad, el tema del fuego, soluciones constructivas que brindan un tema de temas cortafuegos en este caso. Y les muestro algunos proyectos que hemos realizado, por ejemplo en IDAD, aquí en Lima, en San Juan del Lurigancho, con soluciones constructivas con alto nivel de desempeño acústico como tal, alrededor de los 55 decibeles, alrededor de los 50 decibeles, dependiendo de cada ambiente, de cada recinto en particular, vale decir las aulas, ¿no? Como tal. Entonces,
En algunas ocasiones se necesitan pues 60 decibeles para evitar el paso o la transmisión de sonido de un ambiente a otro, ¿no? En este caso hago mención, estas son las vistas interiores, en este caso hago una pequeña mención también, que en el tema de compartimentar soluciones acústicas con el sistema Drywall, es muy importante también tener en consideración los cielos rasos. Hay que compartimentar si queremos aislar un recinto, si queremos aislar un tabique como tal, tenemos que cerrar completamente el tabique desde la losa inferior hasta el fondo de losa o fondo de viga, como sea el caso, completamente cerrado, completamente compartimentado, con el requerimiento de solución constructiva adecuada de acuerdo al requerimiento del proyecto, ¿no? Y ahí hay que considerar también el tema de la masa, el tema de la distribución de los perfiles y el tema también de la banda acústica en todo el perímetro del tabique. Normalmente, esto podemos observar muchas veces en hospitales, a veces, que el tabique solamente le instala 10 centímetros más, 20 centímetros más por encima del falso cielo raso. Y el tabique no llega hasta el fondo de losa o no llega hasta el fondo de viga como tal. Eso es un problema en el tema acústico hablando, ese es un problema de transferencia de sonido, de ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por encima del cielo raso se transmite el sonido, se transmite el ruido. Lo que siempre recomendamos en cualquier tipo de proyectos u obras que van a tener estas características muy particulares de aislamiento, debe llegar el tabique sí o sí hasta el fondo de losa, hasta el fondo de viga, de todas maneras, para poder mitigar, reducir el impacto de la transmisión del sonido de un ambiente a otro. Muchas veces entre consultorios se pueden escuchar, ¿no?, el sonido del otro doctor al costado y se escucha todo lo que está hablando con el paciente, ¿no? Y causa a veces ciertos malestares, por ejemplo, en consultorios o en aulas incluso, ¿no? También. Entonces, esas consideraciones hay que tener sí o sí presente y tratar de aislar lo más que se pueda un ambiente, ¿no? Un ambiente de todas maneras. Y evitar este tipo de procesos constructivos que solamente llegan quizás en algunos casos por encima, 10 centímetros más o 15 centímetros más por encima del falso cielo raso. Por más que el falso cielo raso tenga características absorbentes o alto grado de NRC, por más que tenga, siempre va a haber un mínimo porcentaje que pueda transferir de un ambiente a otro. Entonces hay que tener en consideración eso, particularmente en las obras. Hay que tener en consideración la banda acústica perimetral en todos los tabiques. Hay que tener también en consideración el sello acústico perimetral, también ayuda bastante en el tema de soluciones con un alto grado de aislamiento acústico. Algunas soluciones más en particulares que hemos ido instalando, que hemos ido colocando. Aquí pueden observar la aplicación de la lana Island Glass, el rollo de 12 kilogramos por metro cúbico, en la cavidad del muro como tal, ¿no? La aplicación, la instalación de cada uno de ellos y su respectiva tratamiento como tal, ¿no? Pueden observar este recinto, este muro de drywall llega hasta la parte, el fondo de losa o el fondo de viga en particular. Todas estas soluciones constructivas, las cuales son proyectos que nosotros hemos estado presentes, hemos estado trabajando y sin antes mencionarles también, esta es una vivienda en la cual nosotros hemos ido desarrollando, es una vivienda bioclimática y es una vivienda también con alto desempeño acústico. Es una vivienda para el proyecto o el Ministerio de Vivienda, el programa Sumaguasi como tal. Pueden observar 100% puro drywall, es una vivienda sismo resistente
calculada de acuerdo a los requerimientos de nuestra norma, de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, cada zonificación, y calculada también para las diferentes zonas bioclimáticas de nuestro país. Entonces, son proyectos que hemos ido desarrollando y que venimos desarrollando en conjunto con los diferentes programas del Ministerio y adicionalmente con proyectos de organizaciones privadas, tanto hospitalarias, centros educativos, ¿no? Hoteles, viviendas, etc. Y para poder terminar, les dejo con esta idea: ¿qué elementos definen la habitabilidad en las edificaciones? Uno de los puntos muy importantes que hemos tocado el día de hoy es un adecuado acondicionamiento acústico, una buena aislación térmica y una efectiva protección al fuego que brinda seguridad, ¿no? Brinda seguridad a cualquier tipo de proyecto y, por supuesto, el confort tanto térmico y acústico para nuestras edificaciones. Así que sin más, gracias por su atención, gracias por este tiempo, y cualquier consulta lo pueden hacer o también nos pueden escribir a nuestro departamento técnico de Volcán Sanguán. Gerson, muchísimas gracias por una espectacular y sumamente completa presentación. Sí tenemos varias preguntas, así que me gustaría leerte algunas de ellas, y luego ya el resto de preguntas te las pueden hacer llegar, por supuesto, al inbox. Por supuesto que varios nos preguntan sobre dónde conseguir más información, así que si quieres podemos responder las preguntas, pero puedes dejar la diapositiva anterior en donde está tu correo por si alguien quiere conocer más o está interesado en escuchar o tener más información, quizás los catálogos de los proyectos, etcétera. Ya. Sí. Sí, mira, te comento, Francesca, tenemos nuestro manual Volcometal, perdón, nuestro manual de instalación del sistema constructivo en Drywall, Volcán, anteriormente llamado Volcometal como tal. Hemos actualizado todo este manual. En este manual van a encontrar todo el procedimiento de construcción con nuestro sistema constructivo, valga la redundancia, y además van a encontrar las alturas admisibles también para tabiques con estas características: tabique simple, tabique doble, tabique triple, de acuerdo a cada tipo de edificación, vale decir hospitales, centros comerciales o viviendas. Entonces nos pueden escribir, nos pueden solicitar a través de la página web también de Volcán Perú como tal, y pueden a través del área del área técnica pueden solicitarnos, o mi correo incluso, que están viendo en pantalla, y gustosamente podemos compartirles toda esta información, las fichas técnicas y algún manual adicional que ustedes puedan utilizar o necesitar en todo caso, ¿no? Muchas gracias, Gerson. Bueno, te leo un par de las preguntas, algunas están bien interesantes, hay varias que se han ido absolviendo a lo largo de la presentación. La pregunta me pareció interesante, es algo que ya explicaste, pero nos dicen que en la diapositiva en donde mostrabas los diferentes grosores del drywall, si es que hay alguna recomendación específica de tipos de grosores por tipos de espacios, o si es netamente a discreción del arquitecto o especificador. A ver, básicamente esto ya viene predefinido de acuerdo al proyectista, ¿no? Con las consideraciones de cada ambiente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un consultorio o tienes un recinto que sea UCI, que necesita cierto aislamiento acústico muy elevado, esto ya viene definido. Ahora, los espesores de muros, nosotros presentamos soluciones de acuerdo al requerimiento del proyecto. Por eso al inicio mostraba y decía qué requerimiento tiene el ambiente, qué requerimiento va a necesitar el proyecto, el recinto como tal, y de acuerdo a eso nosotros vamos presentando las diferentes soluciones. El sistema Drywall como tal es versátil y podemos adaptarnos a diferentes prestaciones para llegar a este tipo de desempeños acústicos muy elevados, ¿no? Como tal. Muchas gracias, Gerson. Tengo otra pregunta también relacionada al tema acústico y el drywall. Y nos preguntan si es que se puede
incorporar materiales adicionales al drywall si se quiere llegar a mayores niveles acústicos. Y nos ponen el ejemplo de un auditorio que incorpore un material similar a una alfombra o algo similar con textura y que éste sea adherido al drywall para darle mayor protección acústica, o no se puede hacer esta junta de materiales. Ya, esa es una pregunta muy interesante, Francesca. ¿Qué pasa? Que el sistema Drywall como tal es versátil y trabaja muy bien en el tema de aislamiento acústico. Acá hay dos conceptos muy interesantes, un tema de aislamiento y un tema de absorción acústica. Les presenté un tipo de solución constructiva con placas perforadas, que es las placas de yeso cartón, Rigiton, que tienen un alto nivel de absorción acústica, de 0,70, 0,75 de NRC. Estas tienen prestaciones absorbentes. Ahora, en un recinto completamente cerrado, sea de drywall o cualquier otro material, siempre va a haber reflectante. Siempre se va a reflectar, el sonido se va a reflectar. Eso quiere decir que el sonido va a rebotar del suelo, va a rebotar del piso, va a rebotar a la pared, va a rebotar al techo, va a rebotar y va a estar en constante rebote. Adicional al aislamiento acústico que trabaja muy bien el sistema Drywall, nosotros podemos colocar soluciones absorbentes, tipo una alfombra, ¿no? Que la pregunta hacía mención, tipo, tenemos también unos paneles acústicos que son absorbentes, que son la Sonoglass, sí, que son paneles y que absorben también, ¿no? Incluso hay unas espumas también, no sé si por ahí de repente han visto, son unas espumas absorbentes que ayudan básicamente a que el recinto, el ambiente, no tenga ese rebote del sonido, ¿no? Entonces ya se pierde, como comúnmente lo llamamos, el eco, ¿no? O la reverberancia. Entonces ahí se puede mitigar. Sin embargo, en temas de aislamiento acústico, el trabajo del drywall es muy, muy fundamental, muy importante. Muchas gracias, Gerson. Esta es una pregunta no tan relacionada a temas acústicos, pero sí me parece interesante consultarla. Y nos preguntan si hay un límite de altura mediante la cual se puede trabajar con drywall. Nos ponen como ejemplo si se podría utilizar el drywall como paredes exteriores para un segundo o un tercer piso, o si solamente debe utilizarse para interiores. Ok, como les mencionaba al inicio y en la parte intermedia, cuando les presenté las diferentes soluciones y productos que nosotros tenemos como compañía, para exteriores, netamente placas de fibrocemento con las juntas visibles, selladas con un sellador poliuretano Weber Flex. Es bajo nuestra marca, la cual nosotros vendemos y comercializamos en este tiempo. Netamente placas de fibrocemento al exterior. Si tenemos recintos netamente interiores, podemos utilizar placas de yeso cartón. Ahora, ¿hasta qué alturas podemos utilizar estas? En nuestro manual de instalación del sistema constructivo Drywall Volcán, ustedes van a encontrar que algunas tablas, unos gráficos que podemos llegar con estas soluciones constructivas, tabique simple, tabique doble, hasta tabique triple, en algunos casos muy peculiares, y dependiendo de la zona sísmica, dependiendo del tipo de edificación, hago la aclaración, concreto armado, pórticos de concreto armado o pórticos con estructuras metálicas, dependiendo de ese tipo de edificación, podemos llegar hasta alturas de 6 metros para un tabique simple, posiblemente. En algunos casos, para tabiques dobles, llegamos hasta 5 metros, 5 metros 20, y hay diferentes composiciones y diferentes alturas que nosotros podemos llegar con este sistema Drywall como tal. Ahora, si necesitamos alturas superiores, esto tiene que ir de la mano, ligado con un cálculo estructural, con un análisis estructural que obviamente un especialista tiene que definir y tiene que establecer dentro del proyecto. Nosotros como tal y como fabricantes y bajo la experiencia que tenemos, podemos recomendar
de acuerdo a las soluciones que nosotros ya hemos trabajado, ya hemos realizado y que lo pueden encontrar en nuestros manuales establecidos, ¿no? Muchas gracias, Gerson. Y nuevamente, hablando de los manuales y la información que ustedes tienen, nos hacen las preguntas de si estos manuales incluyen el coeficiente de absorción acústica o si ese es un dato que se debe pedirles específicamente a ustedes. Ese es un dato que lo definimos en las fichas técnicas y que deben pedirnos directamente a nosotros como empresa, dependiendo de las características del proyecto como tal. No van a encontrar definido de repente en el manual como tal. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de productos, diferentes tipos de soluciones que podemos presentarles de acuerdo al tipo de proyecto también, ¿no? Que podemos utilizar. Ahora, algo que aclarando es que no necesariamente está ligado a un tema del aislamiento acústico, no está ligado a un tema de producto directamente, sino a una solución constructiva como tal. Muchas gracias, Gerson. Un par de preguntas más para ya ir terminando. Nos preguntan cómo determinar el espesor de la cámara de aire. Ya, ok, ese es un tema muy interesante. Este espesor de la cámara de aire está muy ligado al tema del cálculo acústico de cada recinto. Y esto obviamente lo realizan los ingenieros o los especialistas en tema acústico. Hacen todo ese cálculo, hacen todo ese análisis como tal. Y esos tipos de soluciones constructivas ya vienen calculadas, pensadas por un especialista y definidas en el proyecto como tal. ¿Ok? No depende de querer colocar una cámara de aire de 10 milímetros o de 20 milímetros de espesor si el proyecto de repente no lo requiere. Para ello, como les comentaba hace un momento, que las alturas también hay que ser calculadas, este tema también viene pensado y calculado por especialistas acústicos como tal, ¿no? Entonces, eso ya viene definido y nosotros nos adecuamos a cada solución constructiva de acuerdo al requerimiento del proyecto. Muchísimas gracias, Gerson. Tengo dos preguntas más. Sé que han habido muchas más preguntas, pero bueno, vamos con tres más. Tres más. Voy a escoger una de las últimas y una que me pareció interesante. Bueno, esta la voy a responder yo misma. Nos preguntan si los productos que has presentado cumplen con los requerimientos de las certificaciones internacionales. Y de hecho, sí, con nosotros, con GBCP, el año pasado hicimos un trabajo con ustedes para determinar que todos sus productos cumplen. El 99.9% de los productos tienen las CPDs, las declaraciones de producto ambiental, así que cumple con varios de los créditos de la certificación LEED. Así que a todos los que estén pensando en certificar LEED y utilizar ese tipo de productos, los animamos a que los usen porque cumplen. Y luego tenemos una pregunta, es un poco técnica también, Gerson, ya la penúltima, y de ahí viene una más y cerramos. Y nos preguntan si los muros cortafuego, qué tiempo de autonomía ante un incendio tienen y si por supuesto cuentan con dichas certificaciones de resistencia al fuego. Ok, gracias Francisca. Efectivamente, todos nuestros productos tienen la certificación LEED, como acabas de mencionar, y todos nuestros sistemas constructivos, hablando básicamente de sistemas cortafuegos como tal, tienen ensayos en el laboratorio de IDIEN de Chile, que pertenece al ILAC y que a través de ello nosotros podemos homologar en INACAL todas nuestras soluciones cortafuegos desde los 30 minutos hasta los 180 minutos que nosotros tenemos. En diferentes composiciones, en diferentes soluciones constructivas como tal, vale decir placas RF para placas RH, como les he mostrado algunas isometrías rápidamente en la presentación del día de hoy. Todas estas están ensayadas, certificadas y validadas por INACAL en Perú, tal cual. Gracias, Gerson. Y bueno, hablando de normas, justo alineados a nuestra última pregunta, si bien no existe una norma acústica en nuestro país el día de hoy,
¿Cuál es la norma mediante la cual se basan ustedes para hacer los diferentes cálculos, los diseños y demás? Actualmente estamos en compañía con el ministerio, estamos trabajando todo el tema de normativa, el tema acústico, con varios especialistas en el entorno que son muy reconocidos en el tema acústico, y nosotros como fabricantes de soluciones constructivas podemos eh, hacer ensayos, simulaciones. Si nos piden ensayos acústicos, tenemos algunos ensayos realizados en el laboratorio IDIEM también, y bajo la certificación, bajo la normativa chilena, ¿ok? En algún momento, cuando no había el tema cortafuego aquí en Perú, cuando no había la norma, ¿no? El tema cortafuego, también nos basábamos en muchos aspectos, en muchos casos, y traíamos bajo la norma chilena, en este caso, ¿no? Y en este caso, nosotros también, tema acústico, hacemos referencia a nuestro hermano país de Chile, el tema de sus normativas, porque ellos han desarrollado el tema de normativa acústica como tal. Entonces, también nosotros nos apoyamos en ese aspecto, y vamos revisando también de algunas normativas de la región como tal. Pero sí, sí tenemos, o sea, nos basamos, siempre tenemos una base, un sustento como tal. Y nuestros ensayos de acústicos lo realizamos en Chile como tal. Muchísimas gracias, Gerson. Y soy testigo de que se viene trabajando en la mano del Ministerio, no solo para la norma acústica, sino varias otras normas. Así es. Grupo Saint-Gobain y Volcán vienen trabajando en la mano del Ministerio para asegurarnos de que como país tengamos las normas adecuadas y robustas para poder seguir promoviendo la construcción sostenible. Así que también aprovecho en agradecerles el esfuerzo y compromiso con nuestro país por ese lado. Pero bueno, quisiera agradecerte a ti personalmente, Gerson, por haberte tomado el tiempo para resolver algunas de las preguntas. Hubieron muchas más. Mil disculpas que no pude leerlas todas, nos quedaríamos creo que hasta las 7 de la noche, pero quedan pendientes para un futuro webinar o para que contacten a Gerson. Pero también quería aprovechar en agradecerte y agradecer a todo el grupo por habernos ayudado con las coordinaciones de este webinar. Invitarlos para nuestros próximos webinars. El próximo jueves vamos a tener un webinar enfocado en el reciclaje de aguas grises en edificaciones con una de nuestras empresas miembro Flowen. Va a estar buenísimo, así que ya saben, regístrense. El registro ya está abierto. Pero también estamos lanzando nuestros cursos de capacitación a la certificación tanto LEED como para la certificación Edge Expert. Así que ya saben, si están interesados en participar en alguna de ellas, por favor escríbanos, ya sea a nuestras redes, a nuestros correos o por la website para poder atendernos. Bueno, con eso damos por terminado el webinar del día de hoy. Nuevamente un especial agradecimiento a Gerson, a Saint-Gobain, a Volcán y a todo el equipo que nos han ayudado a hacer que este evento sea un éxito, y a todos ustedes participantes que estamos seguros los veremos en nuestros próximos jueves de webinars, por haber hecho preguntas tan buenas y bueno, estar siempre presentes y colaborando con nosotros en esa transformación del sector construcción. Saludos para todos, que tengan un excelente resto de la semana. Muchísimas gracias, Gerson. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves.